Hola, ¿qué tal? Muy feliz día, muy feliz domingo. Espero que estés muy bien, espero que estés pasando muy buen fin de semana. Y como siempre, te doy las gracias por estar aquí acompañándonos en este trabajo, donde vamos a hacer entrega de esta energía para la próxima semana, 24 de febrero al 2 de marzo, que ya nos metemos ahí de lleno en el mes 3. ¿Cómo pasa el tiempo? Que hace nada estábamos ahí con la zambomba y los turrones y ya estamos con las mascaritas y los carnavales. Bueno, como siempre venimos a hacer un interactivo. En esta ocasión tenemos una fluorita y un cuarzo blanco y vamos a ver qué energía trae para ti la semana en la fórmula que hemos usado otras veces, digamos, de desafío y bendición, ¿no? ¿Qué energía puede ser la primaria en esta semana próxima para ti? Pero también cómo puedes transitar esa energía o ese desafío o ese reto o, en definitiva, cómo te puedes ayudar a ti mismo, a ti misma a crecer un poco. Esta semana que estamos dejando atrás, de hecho, a mí me consta que fue una semana de mucho crecimiento, muchísimo, muchas emociones efectivamente muy a flor de piel, lo decíamos también con el tema de la entrada del sol en Piscis, que las emociones, pues hombre, están mucho más, pues eso, a flor de piel, estamos mucho más sensibles todos y hasta incluso se podrían reabrir cositas y demás y en fin, pues yo creo que un poco ha sido así, pero justo de eso se trata, no de anticiparnos, un poquito más de luz aquí, no de anticiparnos en plan predecir el futuro, sino de prepararnos un poco para saber cómo lidiar con esos desafíos que todos tenemos, todas las personas tenemos algunos. Esa es la intención, con ese amor se lleva a cabo este trabajo, así que te pido por favor que sientas uno de los dos minerales, fluorita o cuarzo blanco, que igual uno te complementa al otro, pero por si acaso yo te voy a dejar en la descripción el minutaje correspondiente a cada opción. Así que pon pausa, siéntelo y ya venimos. Vamos a comenzar con la fluorita y si este ha sido tu sentir, te dicen que esta próxima semana para ti viene con muchas oportunidades, muchas posibilidades, probablemente muchas de ellas relacionadas con el campo profesional o económico. Fíjate que aquí tienes un desafío que es el 4 de oros, que representa la solidez, la estabilidad, representa la estructura consolidada, representa tu propia seguridad. Representa como si ese 4 de oro fueran las cuatro patas de una mesa, las cuatro patas de algún o los cuatro pilares de algún edificio que sostienen ese edificio con fortaleza. Entonces te están diciendo que en principio esta semana es probable que tengas que tomar decisiones que tengan que ver con tu seguridad a todos los niveles, también la personal, también incluso la espiritual o la energética, porque el 4 de oros también nos habla de la protección y de la consolidación de nuestro espacio energético y físico, y no solamente material. Pero es una oportunidad esta semana para ti, o es una semana, mejor dicho, de oportunidades de consolidar cosas en cualquier campo de la vida, pero probablemente el aspecto material económico tenga una relevancia quizás un tanto especial. Fíjate lo que tienes como bendición, el mago, o sea, lo que te dicen es que tú vas a poder con todo en esta semana, así de categórico te lo digo, porque el mago representa tu poder, tu liderazgo, tus capacidades, tus herramientas, lo que tú eres. Entonces lo que te dicen es, todo aquello que en esta semana tú tengas que salvaguardar, afianzar, consolidar, todo ese momento 4 de oros, vas a tener todas las herramientas a tu disposición para hacerlo. Pero es muy importante también esta carta del mago aquí, porque te está diciendo que tienes que pensar mucho en ti. Tienes que ser consciente de lo que a ti te interesa. Tienes que ser consciente de que te tienes que priorizar. Esta semana es fundamental para conseguir este desafío 4 de oros. Es fundamental que tú pienses en ti. Que tú, todo lo que no sea para tu beneficio, todo lo que no sea para tu evolución, para tu consolidación, que lo apartes con amor y con tranquilidad. No hay que matar a nadie, evidentemente, pero apártalo, ¿vale? Posiciónate, priorízate. Recuerda que el mago es el uno por algo. El mago es el que abre camino. Entonces te están diciendo que esta semana te toca a ti abrirte camino. Te toca posicionarte, te toca, dicho de alguna manera, luchar por lo tuyo. O sea, ayudarte. ¿Sabes eso que se dice, que dice Dios de ayúdate que yo te ayudaré? Pues eso, ayúdate tú en esta semana y verás cómo esa ayuda divina llega. Todas las herramientas están a tu disposición. Para muchas personas esto puede significar que esta semana firmen un muy buen contrato de trabajo o consoliden un puesto dentro de una empresa o incluso que arranquen ellos mismos una empresa, porque el mago muchas veces es un señor o una señora muy autónomo. Él se lo guisa, él se lo come. Entonces,
Semana de muchas oportunidades, pero muy importante que tengas muy claro, perdón, que tú tienes que ser tu prioridad. Que tengas muy claro la prioridad que tienes que ser tú, ¿vale? Y eso puede ser un desafío también, porque a veces nos cuesta ponernos en primer lugar, ya lo sabemos, ¿no? Hemos hablado muchas veces de eso aquí. Entonces, pues tienes una semana muy bonita, va a ser muy constructiva, vas a consolidar muchas cosas, tus relaciones personales también, en todos los ámbitos, y me alegro un montón, porque siempre lo digo, y me gusta mucho insistir en eso, que todo esto no es regalado, que todo esto te lo has currado, y te lo sigues currando, como un campeón, como una campeona, así que enhorabuena ya por esa semana. Vámonos con el cuarzo blanco, si ese ha sido tu sentir, te dicen que... Ajá. Esta semana tienes un desafío, tienes una situación, un escenario que tiene mucho que ver con las dudas, la incertidumbre, el no saber qué hacer. Ahí te dicen con ese 7 de copas, cuidado con estar muy en el aire en esta semana. Cuidado con no tener un poco de toma a tierra. Y te lo dice un señor que está muy en el aire, o sea que sé de lo que te hablo. Cuidado con no tener un poquito de toma a tierra. Cuidado con estar demasiado dispersa en esta semana. Cuidado con dudar mucho. O sea, dudar es muy bueno, es muy sano. Pero como todo en extremo, pues deja de ser bueno. Entonces, lo que te dicen aquí es, esta semana pueden haber muchos frentes en los que tengas muchas dudas. Vale, intenta resolverlas, pide ayuda si es necesario, pero no te quedes paralizado, paralizada. Haz algo. Lo peor que puede pasar es que te equivoques y no pasa nada porque habrás aprendido. Pero aquí yo lo que siento es como duda y parálisis. Una semana yo siento que es muy probable que sea sobre todo en los aspectos emocionales, en los aspectos de tus relaciones personales o de tu vínculo contigo mismo, incluso contigo misma, tu vida personal, ¿no? En definitiva. Pero fíjate lo que tienes aquí, un 10 de oro. Te están diciendo, vas a tener la bendición, vas a tener la herramienta de la prosperidad, de la abundancia, de la tranquilidad. El 10 de oro representa ese escenario de vida donde tú tienes tus necesidades cubiertas, tienes tu casa, tienes tu espacio seguro, tienes incluso tu tribu, tu familia. El 10 de oro está muy relacionado con la familia, igual que de otra manera, pero igual también que puede ser el 10 de copas. Entonces, lo que te dicen es, vas a estar arropado, vas a estar asistido, vas a ver que no hay razón realmente para tener tantas dudas. Es que yo siento que esto viene como quizás de algo que ya llevará un poco de tiempo por ahí planeándote, este momento de duda, de incertidumbre, de caos mental un poco, llevará un poco de tiempo por ahí planeándote y esta semana quizás se te manifieste ya del todo para que puedas resolver eso. O sea, puede tener mucho que ver incluso con tu propia autoestima, con la seguridad en ti, con la seguridad de lo que quieres. Que tiramos el agua. La seguridad de lo que quieres, la seguridad de hacia dónde quieres ir, todo eso. Entonces es una oportunidad para que tú te identifiques y digas, a ver, ¿por qué dudo tanto? O sea, ¿por qué me permito tanto esa duda, ¿no? ¿Y cómo puedo trabajar esa duda? En gran parte te dicen tu entorno y tu espacio personal va a ser fundamental. Refúgiate mucho en eso, pero refúgiate no para huir, no para no mirar a la cara esa situación de duda, sino todo lo contrario, para que te puedan incluso ayudar, te puedan orientar. Probablemente ese 7 de copas ahí te esté diciendo que eres de las personas que tiende a querer resolverlo todo solo o sola. Y eso no siempre es posible, además no tiene por qué serlo. Necesitamos ayuda en el campo que sea, y es normal, es sano y es humano pedirla, ¿vale? Entonces hazlo. Es probable incluso que ese desafío para ti esta semana tenga un poco que ver con eso, con el aprender a dejarte cuidar. Efectivamente, al aprender a dejarte orientar, etcétera, ¿no? No tienes que demostrar, y no digo que lo hagas desde el ego, ni mucho menos, sino que a lo mejor por tus circunstancias de vida, tu trayectoria de vida, has sido una persona que siempre ha tenido muchas responsabilidades, a lo mejor has sido el típico niño o niña, perdón, que desde pequeñito tuvo que hacer muchas tareas de adulto. Entonces, claro, te ha configurado una forma de ser que hoy por hoy es como yo tengo que poder con todo, tengo que ser Superwoman o Superman, y no es verdad. ¿Vale? Y no tiene por qué serlo. Entonces, suelta eso, ¿vale? Suelta la necesidad de ser perfecto y de hacerlo todo muy bien porque te puede llevar a esa parálisis. Por contra, si le damos la vueltita a ese 7 de copas tiene en su lado positivo, en su lado luminoso, vamos a decirlo así mejor, positivo y negativo no, luminoso,
la imaginación, la capacidad de ensoñación, la capacidad de proyección. Fíjate que le puedes dar la vuelta y sacarle todo el partido a eso, ¿vale? Así que ahí llevas esa información con ese cuarzo blanco. Mucho cuidado con la parálisis, mucho cuidado con los miedos estos tontos que nos entran, pero que por muy tontos que sean nos pueden paralizar, ¿vale? Y confía mucho en ti, confía mucho en tu entorno. No tengas miedo de pedir esa ayuda, al contrario, siéntete privilegiado, privilegiada porque tendrás esa ayuda realmente y eso es muy, muy, muy bonito y muy importante. Pues muchísimas gracias como siempre por estar aquí una vez más. Ya me contarás por favor si te resuena uno u otro, ninguno de los dos, en todo caso, gracias por venir. Deseo que acabes de pasar un precioso fin de semana, un precioso domingo y nos vemos mañana lunes. Gracias, gracias, gracias.